Hoy vamos a hablar un poco de la fisiología y anatomía del sistema tegumentario. En primer lugar vamos a hablar de la embriología de la piel y anexos cutáneos. Luego vamos a hablar de la anatomía y fisiología de la piel y los anexos cutáneos. Y finalmente vamos a hablar de lesiones elementales, lesiones primarias y secundarias. Hay que recordar que la piel está formada por la epidermis, la dermis, la hipodermis y los anexos cutáneos. Dentro de los anexos cutáneos, recordar que tenemos la unidad pilosebácea como un solo anexo cutáneo, las glándulas ecrinas y apocrinas, ¿no?, o sudoríparas como otro anexo cutáneo, y la uña. Entonces son tres anexos cutáneos y tres componentes de la piel, ¿no?, epidermis, dermis e hipodermis. En cuanto a la embriología, hay que recordar que la piel deriva principalmente de dos estructuras, del ectodermo y del mesodermo. Esto es muy fácil de recordarlo, ¿ya? Hay que localizarnos nada más en la anatomía, ¿no? Si vemos la epidermis, va a derivar obviamente de la capa más externa, ¿no es cierto?, del ectodermo, y el mesodermo va a formar la dermis y la hipodermis. Es una cuestión lógica nada más en la que tenemos que ubicarnos. Nada más de repente aquí atrás, ya, para que recordemos, en la epidermis la única estructura que de repente podría confundirnos en cuanto a la embriología es el melanocito. El melanocito va a derivar del neuroectodermo, ¿ya?, del neuroectodermo, no del ectodermo en sí, ¿ya? El resto de estructuras epidérmicas van a derivar del ectodermo. Ahora vamos a ver una pregunta acá. Una de las siguientes estructuras de la piel se origina embriológicamente del mesodermo: la capa basal de la epidermis, el músculo erector del pelo, la hipodermis, la capa córnea de la epidermis o la capa espinosa de la epidermis. La capa basal de la hemos quedado, ¿no? La epidermis con todas sus estructuras, excepto el melanocito, derivan del ectodermo, ¿no? El melanocito es del neuroectodermo. El músculo erector del pelo, que viene a ser parte del complejo pilosebáceo, ¿no?, deriva también del ectodermo, ¿ya? No se olviden eso. Todos los anexos van a también derivar del ectodermo, ¿no? Todos los anexos nos referimos a la uña, glándulas sudoríparas, apocrinas y ecrinas, el músculo erector del pelo, la glándula sebácea y el pelo en sí derivan del ectodermo. La hipodermis, esto sí corresponde al mesodermo, habíamos dicho una ubicación simplemente lógica. Capa córnea de la epidermis, también del ectodermo, y la capa espinosa de la epidermis también deriva del ectodermo. Entonces la respuesta correcta en este caso es la hipodermis. Aquí nos podría de repente un poco confundir, ¿no?, la alternativa B, músculo erector del pelo. Por ahí podríamos marcar de repente que eso es en el mesodermo, pero hay que recordar que todos los anexos cutáneos derivan del ectodermo. Anexos cutáneos, llámese pelo, músculo erector del pelo, glándula sebácea, glándulas sudoríparas, ¿no?, y uña, derivan del ectodermo. Entonces en este caso la alternativa correcta, hipodermis. Existen tres términos en el desarrollo de la piel: lo que se denomina especificación, morfogénesis y diferenciación. La mayor parte de eventos que ocurren en la piel se van a dar por especificación y morfogénesis hasta más o menos los 4 meses. En la diferenciación ya se refiere al aumento en volumen de todas las estructuras de la dermis. La especificación se refiere al ectodermo lateral, a la placa alveolar, que se destina a transformarse en epidermis y subgrupos de células mesenquimatosas en dermis. Más adelante vamos a ver a qué semana más o menos cada estructura se va a empezar a iniciar su desarrollo. La morfogénesis se refiere a la estratificación epidérmica, formación de apéndices epidérmicos, dermis, hipodermis y vasos, ¿no? Al hablar de formación de apéndices epidérmicos estamos hablando por lo general de anexos cutáneos, ¿no?, de pelo, ¿no?, glándulas sudoríparas, hablamos de uña, ¿no? Esto generalmente a partir de la 7ª semana. Es muy raro, ¿no?, que cuando tengamos una pregunta
que refiere al desarrollo embriológico de la piel, tenemos que marcar siempre a partir de las 7 semanas, ¿ya? 6, 7 semanas. Antes no se forma ninguna estructura de la piel. La diferenciación, como les había mencionado, se refiere al desarrollo en masa, en volumen de los tejidos cutáneos. La especificación va a darse en los 60 primeros días, ¿no? Los primeros 2 meses. La morfogénesis se va a dar entre el segundo mes y el cuarto mes o quinto mes, y la diferenciación del quinto al noveno mes. Este es un esquema más o menos que grafica cómo es que se lleva a cabo la embriogénesis del sistema tegumentario. Vemos de amarillo toda la estructura mesenquimatosa y de celeste vemos el ectodermo. Este es el primordio, esta es la estructura inicial de todo el tejido tegumentario. Primero se van a producir células peridérmicas que van a ser las satélites, ¿no? A partir de la cual el ectodermo va a producir una hipertrofia, se va a hipertrofiar, va a haber un desarrollo en tamaño de todas las células ectodérmicas, en volumen una hipertrofia, ¿no? Hasta que se produzca un desprendimiento peridérmico, o sea, todas las células peridérmicas o satélites se van a desprender para luego la epidermis formar una estructura sola, ¿no? A partir de la hiperplasia se van a formar pequeñas dilataciones o pliegues que van a buscar al tejido mesenquimatoso, ¿no? Para formar finalmente lo que se llaman las papilas dérmicas, ¿no? Acá ya vemos una estructura tegumentaria bien formada con las papilas, la membrana basal, la capa espinosa, el estrato granuloso y el estrato córneo, ¿no? Y hay una cornificación. La imagen A corresponde a un mes de vida, ¿no? Embriogenéticamente hablando, solamente ectodermo y tejido mesenquimatoso. A los 2 meses se pueden ver las células peridérmicas o peridermocitos. Hay que recordar siempre a los peridermocitos, que son células satélites de la epidermis. Hasta que a los 6 meses ya veamos prácticamente una piel semejante a la del adulto. Otra cosa que hay que recordar es que en qué etapa del neonato es que realmente la piel del neonato va a ser semejante a la del adulto, es a las 14 semanas. ¿Ya? No es hasta las 14 semanas en que la piel del nuevo ser del neonato es semejante a la del adulto. Hay que recordar también algunas células que se encuentran dentro de la epidermis y que cada una tiene una característica especial. El queratinocito lo conocemos todos, representa el 80 al 90% del número de células de la epidermis. Es la célula principal del tejido tegumentario. Su función principal es la de producir la capa córnea. Esa es la función principal del queratinocito, no vayan a confundir. A veces han preguntado cuál es la principal función del queratinocito y dentro de las alternativas ponían la de protección, ¿no? Sin embargo, esa no es la principal función del queratinocito, es formar el estrato córneo. Y la capa córnea o el estrato córneo sí tiene la función principal de barrera, ¿ya? El melanocito representa, o los melanocitos representan más o menos el 5% de las células de la epidermis. Habíamos hablado que derivan de la capa del neuroectodermo, ¿ya? Tiene una morfología semejante al de una neurona, ¿no? Tiene dendritas, nada más le faltaría su axón. Las células de Langerhans es una célula muy importante, representa de 3 al 5% de todas las células en la epidermis, y su función principal es participar en los procesos inmunológicos a nivel cutáneo. No olvidemos que la piel es una de las principales barreras, ¿no?, de defensa del cuerpo. Y las células de Merkel, que son células menos estudiadas, pero que en realidad tienen una
función importantísima en lo que se refiere al sistema hormonal endocrino a nivel cutáneo. Entonces no olvidemos la célula más numerosa, el queratinocito, función principal de producir la capa córnea, que finalmente va a ser la que encargada de ser la barrera cutánea. El melanocito representa el 5%, es una célula dendrítica, deriva del neuroectodermo, solo va a estar ubicada en la capa basal. La célula de Langerhans participa en el proceso inmunológico de la piel, y la célula de Merkel participa en el proceso endocrino de la piel, es un neuroendocrino, cada uno su función, ¿no? ¿Cuál de las siguientes células especializadas de la epidermis son las más abundantes? Queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel y melanosomas. Entonces la respuesta aquí es fácil, ¿no? Queratinocitos representan el 90% de células del tejido epidérmico. No olvidemos que la epidermis es una estructura con abundante número de células, a diferencia de la dermis, ¿no? En la dermis hay mayor cantidad de relleno. En la epidermis vamos a encontrar mayor cantidad de células. En la dermis encontramos muy poco tejido o muy pocas células, ¿no? Los sinófilos, linfocitos. Vamos a ver más adelante. Queratinocito es la respuesta correcta. Los gránulos de Odland son sintetizados por... Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Los gránulos de Odland son gránulos que se encuentran en las células o en los queratinocitos del estrato granuloso de la epidermis, ¿ya? Son encargados de producir queratohialina, fibrina, ¿no? También el tejido fibrilar, encargado de producir una adecuada adhesión en la capa córnea. Olvidemos que la capa córnea es una barrera altamente compacta. Entonces los gránulos de Odland se encargan de producir la sustancia que va a producir esa compactación a nivel de la capa córnea. Mastocitos, habíamos mencionado, no se encuentran en la epidermis, ¿ya? Queratinocitos sí. Células de Langerhans también encontramos, células de Merkel. Entonces la respuesta correcta en este caso, queratinocitos, a nivel de la capa granular, gránulos de Odland. Vamos a hablar un poco de los melanocitos. Se diferencian células de la cresta neural en melanoblastos, los cuales se transforman en melanocitos y se van a observar por primera vez en la epidermis a los 50 días. Se dice que más o menos es a las 7 semanas donde vamos a encontrar melanocitos en la piel. La producción de melanina, o sea, recién va a producirse a los 3 o 4 meses. Y la transferencia de melanosomas a los queratinocitos recién a los 5 meses. La migración, colonización, proliferación y supervivencia depende del receptor de la tirosina sinasa. Entonces, el melanocito va a tener dentro de su citoplasma los melanosomas, ¿no? Los melanosomas son los encargados de producir la melanina o pigmento melánico. La melanina va a provenir de la tirosina, es el precursor de la melanina o pigmento melánico, ¿no? Entonces, la tirosina, por acción de la tirosina sinasa, que es una enzima que degrada la tirosina, va a producir la dopa, ¿ya? Que es otra sustancia de desintegración de la tirosina para finalmente, por acción nuevamente de la tirosina sinasa, formar la melanina. Entonces todo un proceso que se va a ocurrir para la formación del pigmento melánico. Entonces no olvidemos, el precursor de la melanina es la tirosina. Por ahí nos pueden preguntar también eso. Y también otra cosa que hay que recordar es que la melanina recién se va a formar a partir del tercer a cuarto mes. Aquí estamos bien. Durante el desarrollo fetal, a qué edad gestacional los melanocitos inician la producción de melanina, ya habíamos señalado, ¿no? Al tercer a cuarto mes. Sin embargo, hay que recordar que el melanocito se va a empezar a formar, el melanocito, célula que produce melanina, en la 7ª semana aproximadamente. Este es un melanocito. En este esquema vamos a ver más o menos
cómo es que el melanocito transfiere los melanosomas y el pigmento melánico hacia el resto de células de la epidermis, hacia el resto de queratinocitos. ¿Ya? Esto principalmente va a ser por fagocitosis, ¿no? Acá vemos el núcleo del melanocito, vemos fagosomas en las terminaciones dendríticas, ¿no? Estos melanosomas van a pasar a los queratinocitos por fagocitosis, como les había mencionado, y a partir de esto se va a formar el pigmento melánico. Acá vemos, ¿no?, cómo se forma el pigmento melánico. A partir de la tirosina, por acción de la tirosinquinasa, se forma la dopa. La dopa, por acción de la tirosinquinasa, se forma en dopaquinona, y la dopaquinona se va a formar en eumelanina o feomelanina. Son los dos principales tipos de melanina. La eumelanina, como dice su nombre, normal, es la melanina pardo oscura, ¿no?, la que da el color, la coloración negruzca a la piel, o marronácea. Y la feomelanina es una melanina de color rojizo o anaranjado o castaño. Esta predomina generalmente en personas de raza caucásica, ¿no?, la feomelanina. Y la eumelanina predomina en personas de raza negra y también raza mestiza, ¿no?, nosotros. Acá vemos, ¿no?, los precursores del melanocito, la cresta neural, célula precursora del melanocito. El melanocito se dispone a manera de, como les había dicho, a manera de una célula nerviosa con gran cantidad de dendritas, ¿no?, que van a penetrar por toda la epidermis. La función principal, como les había dicho, es producir melanosomas, ¿ya? Es la función del melanocito. No es función del melanocito proteger a la piel de la radiación ultravioleta, no vayan a confundir. La función del melanocito es producir melanosomas, para que estos a su vez produzcan pigmento melánico. Estos se van a disponer alrededor del núcleo celular del queratinocito y van a proteger ahora sí al núcleo celular del queratinocito de la radiación ultravioleta. Así más o menos es como se produce el fenómeno de defensa ante la radiación ultravioleta. En realidad la terminación, la dendrita, no es la que va a proteger de la radiación ultravioleta, sino es el pigmento que se dispone en el núcleo del queratinocito, el que protege de la radiación ultravioleta. Las células de Langerhans aparecen en la epidermis a los 40 días aproximadamente, 40 a 60 días, esto no es específico. Van a producir los gránulos de Birbeck, ¿no? También se les llama gránulos en forma de raqueta. Estos gránulos son los que van a estar relacionados directamente con los mecanismos inmunológicos en la piel. Ya es muy importante que lo recuerden. Habíamos hablado de los corpúsculos o gránulos de Orland que se producen en la capa granulosa de la epidermis. Ahora estamos hablando de los gránulos de Birbeck que se encuentran en las células de Langerhans. La mayor parte de estas células se van a formar en el tercer trimestre, ¿ya? Entonces, no olvidemos la importancia de las células de Langerhans implicadas en el fenómeno inmunológico, en el fenómeno de defensa. Este tipo de preguntas nomás son las que entran, chicos, en el examen de recientado, ¿no? Preguntas específicas, ¿no? Como nos podrían preguntar acá, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes células participa en el fenómeno inmunológico, ¿no?, antígeno anticuerpo en la piel? Nos ponen ahí queratinocito, célula de Langerhans, melanocito, célula de Merkel, por ahí nos pueden confundir. Entonces debemos estar preparados para eso. Las células de Merkel son elementos neuroendocrinos, como habíamos señalado, participan en la mecanorrecepción, aparecen entre la 11ª y 12ª semana, y su origen está dado principalmente en la cresta neural y en el ectodermo epidérmico, ¿no? En realidad no está bien descrito esto. Se encuentra en la capa basal asociada a los anexos y fibras nerviosas. Estos van a interaccionar principalmente con la red de fibras nerviosas
de la epidermis, ¿no? La red de fibras nerviosas, que es la principal estructura mecanoreceptora de la dermis. Eso también lo vamos a ver más adelante en lo que se refiere a inervación de la piel. Una pregunta acá. Las células de la piel que participan en la respuesta inmunológica se denominan, igual, ¿no? Hemos señalado células de Langerhans. Queratinocitos son encargados de producir la capa córnea, y la capa córnea va a ser la primera barrera de defensa. Los melanocitos son encargados de producir los melanosomas, que van a producir la melanina, ¿no? Células de Pacini o corpúsculos de Pacini son mecanoreceptores también, ¿no? Son estructuras nerviosas, van a ser encargados de la recepción de presión en la piel. Las células de Merkel, un receptor neuroendocrino. La dermis, habíamos señalado que proviene del mesodermo. Habíamos señalado también que en el desarrollo de la piel existe una estructura que se llama mesénquima, ¿no? Estos van a ser los que finalmente van a formar la dermis. A los 3 meses se forman fibroblastos, fibras colágenas y reticulares, ¿no? Estas son las principales 3 estructuras de la dermis: fibroblastos, fibra colágena y fibras reticulares. La piel del feto va a contener principalmente colágeno tipo 3, esa es otra cosa que hay que recordar. Y en el adulto, el principal colágeno va a ser el de tipo 1. ¿Ya? Este es en porcentaje, pero hay que hablar también del colágeno tipo 7. El colágeno tipo 7 va a ser el que se encarga de mantener la unión dermoepidérmica, ¿ya? Es la que se encuentra en mayor proporción en la unión dermoepidérmica. Si hablamos en porcentaje, entonces diríamos que en el adulto predomina el colágeno de tipo 1 y en el feto el colágeno de tipo 3. El colágeno tipo 1 predomina principalmente en la dermis reticular y el tipo 3 predomina en la dermis papilar. En la piel del feto humano, el tipo de colágeno presente en mayor cantidad es, fácil también la respuesta la hemos visto, colágeno tipo 3. En la dermis, entre las 12 y 15 semanas, los cambios progresivos en la organización de la matriz y en la forma de las células distinguen la fina trama de la dermis papilar, situada por debajo de la epidermis, ¿no? La dermis papilar, de la dermis reticular más gruesa y profunda. Esta es la dermis reticular y se nota claramente, ¿no?, el grosor de esta capa versus la fineza de la dermis papilar. A partir de los 5 meses se van a formar fibras elásticas, ¿no? Pues no es necesario tampoco que lo recuerden mucho. Ahí están los 3 tipos de estructuras en la dermis: las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares, que se van a ver con una coloración especial, ¿no? No se pueden ver con la coloración de hematoxilina de eosina. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, toda una estructura homogénea. Acá no podríamos determinar cuál es una fibra colágena o cuál es una fibra reticular, una fibra elástica. Ya esto se determina con algunos tipos de coloración especial. Este es un cuadrito que resume más o menos la embriología del tejido tegumentario. La capa, está hablando en meses, ¿no? La capa basal y el peridermo va a producirse en las 4 primeras semanas. La capa intermedia entre el ectodermo y el mesénquima va a producirse hasta las 8 semanas. La capa granulosa en las 20 semanas, más o menos de 16 a la 20 semana, va a empezar a cornificarse la piel. En ese mismo momento, cuando empieza la cornificación, desaparece el peridermo, como lo habíamos señalado. El melanocito se va a formar a partir más o menos de las 7 semanas, ¿no?, hablando en meses, a los 2 meses. Las células de Merkel más o menos a las 12 semanas, a la 14 semana, al igual que las células de Langerhans. En la dermis papilar y reticular, más o menos a partir de la 14-16 semanas. Las fibras colágenas más o menos a las 12 semanas.
y fibras elásticas ya se empiezan a formar más o menos a partir de las 20 semanas, 20 a 24 semanas. Aquí recordar de repente, como les decía, que en general las estructuras del tejido tegumentario se van a formar a partir de la 7ª semana, ¿no? Y la piel en sí va a tener estrato córneo a partir de las 24 semanas. Eso de repente sí deben recordarlo. A partir de las 24 semanas recién el feto tiene estrato córneo, tiene la capacidad de mantener el calor en el cuerpo. Esto también está relacionado con la habilidad fetal, ¿no? Un feto que no tenga capa córnea no va a poder mantener la regulación térmica. ¿Y cómo se diferencia el folículo piloso? Es semejante a la formación general de la piel. Primero hay una hiperplasia del ectodermo, ¿no? de toda la epidermis. Va a haber una invaginación en busca de la papila dérmica y va a haber una formación a partir de esta papila dérmica de una papila del folículo piloso. Aparte se va a estar formando una raíz del pelo y un conducto con desintegración de algunas células epidérmicas, ¿no? Y finalmente vemos el pelo terminal, ¿no? con la papila del folículo piloso, el músculo erector, la glándula sebácea, que también es derivado de la membrana basal, y el folículo, ¿no? Este es el germen del folículo piloso, ¿no? Este es el brote piloso, ¿ya? Este es el bulbo piloso y este es el pelo ya formado. Acá es esquemáticamente, no vemos primero el germen piloso, acá se va a formar ya el bulbo piloso, con, como les había mencionado, degradación de algunas células epidérmicas para que se forme el conducto y pueda salir el pelo hacia la luz, ¿no? Este es un folículo piloso a las 24 semanas de edad gestacional. 24 semanas es un número que hay que recordar siempre, ¿no? En ese momento ya la piel está bien formada, contiene también el folículo piloso. Es la misma imagen, pero acá tenemos aparte a la glándula sudorípara, que de igual manera va a provenir de la invaginación del tejido epidérmico, ¿no? Esta es una microfotografía de los pliegues unguiales cuando recién se están formando. Vamos a hablar de la uña entonces. En un primer momento, la uña va a estar formada solamente por una hiperplasia epidérmica, ¿ya? Y a partir de esta se va a formar el lecho unguial. Una vez formado el lecho unguial, va a haber una, digamos, exostosis de la epidermis. Se va a formar una especie de ángulo entre el lecho unguial y la epidermis, y a partir de esta se va a formar la lámina unguial, ¿no? Que todos conocemos como uña, ¿no? Este es un diagrama que representa, ¿no?, las etapas del desarrollo de la uña en el dedo de la mano, ¿no? Vamos a ver más adelante la estructura. Este es el desarrollo morfológico embriogénico de la glándula sudorípara, ¿no? Semejante al de la glándula del folículo o de la unidad pilosebácea, ¿no? Hay una invaginación cilíndrica sólida, acá vemos, ¿no? Se va a formar una espiral para finalmente formar el ovillo o glomérulo sudoríparo. Va a haber un conducto secretorio y va a finalmente salir hacia el poro, ¿no?, epidérmico. Entonces hemos hablado un poco de la embriogénesis de la piel. No olvidemos algunos números: 24 semanas se forma la piel, está semejante
o con todas sus capas, ¿no? Estrato córneo, epidermis, dermis e hipodermis. El melanocito se forma en la 7ª semana. La diferenciación de la epidermis va desde la 10ª semana hasta la 24 semana. En cuanto a la estructura de la piel, vamos a hablar primero de la epidermis, ¿no? La epidermis viene a ser un tejido epitelial pavimentoso, estratificado, queratinizado y, lo que es importante, es avascular. No vamos a encontrar estructura vascular a nivel de la epidermis, ¿no? Podemos encontrar estructura vascular hasta las papilas dérmicas, ¿no? Decimos pavimentoso por su morfología y estratificado porque vamos a encontrar capas que derivan de una capa única que viene a ser la membrana basal, ¿no? Que se han estratificado hasta salir al medio externo, hasta llegar a la capa córnea. El epitelio de la epidermis es de tipo cilíndrico, estratificado y queratinizado, cilíndrico, pseudo estratificado y queratinizado, plano, simple, queratinizado y avascular, plano estratificado, queratinizado y avascular, plano pseudo estratificado, queratinizado y avascular. Entonces, el cilíndrico, plano, estratificado, queratinizado y avascular, ¿no? Hasta llegar a la capa córnea. Acá podemos confundirnos con la alternativa A, ¿no? Ya que la membrana basal es la capa basal es un estrato cilíndrico, está formado por células cilíndricas.